Ya, se está grabando Ya, gracias. ahora. Ya, entonces tenemos la caja cortadora. Entonces, como estaba en el enunciado del trabajo, había que hacer una lista identificando las distintas partes y piezas del objeto que hayan elegido, con sus cantidades y una descripción pequeña. Entonces, acá tenemos que tienen un contenedor, una base de corte, un rebanador con su respectiva descripción. Obviamente esto les sirve para también saber qué hace cada pieza, entender cuál es la idea del ensamble, cómo las partes conversan entre sí para poder realizar la función eh, que caracteriza ese objeto. Y obviamente las cantidades, van a haber piezas que se repiten, piezas que son únicas. Acá, por ejemplo, hay hojas de corte que son 43, que son láminas para poder cortar los distintos tipos de verduras. Y tienen las fotos del despiece, del, del sujeto, que está en la siguiente diapo. Exactamente, entonces ahí pueden identificar la tipología de las partes. Obviamente también graficada en la tabla que vieron antes. Y claro, entonces ahí está cada pieza y la planimetría. Van a ver que toman las dimensiones generales y obviamente los detalles más relevantes, que son, por ejemplo, la pestaña para la tapa, y van a ver que con esta información ya pueden tener una idea, una noción de cómo fabricarlo, cómo sería fabricado, y si tienen que rediseñar algo, tener en cuenta qué son los detalles que tienen que son relevantes para poder hacer ese rediseño, ¿cierto? Tenemos la base de corte, y claro, este está bien bueno porque se ve bastante ordenado, porque hicieron la planimetría en un programa digital, me parece que es Illustrator. Eh, Ojo que no hay más puntos para haberlo hecho digital, hay otros que están hechos en forma manual, que tienen un resultado igual de bueno. Eh, pero como pueden ver, se pudieron tomar, hicieron una excelente representación de la pieza, se ven todos los detalles, está súper bien acotado, las cotas están ordenadas, se siguen las consideraciones que se dejaron en la presentación de la clase. Está súper bueno, súper bueno. Están alineadas las vistas, eso es bastante importante para poder, ¿cómo se llama? Identificar dónde están estos detalles geométricamente en la pieza. Y se nota que le pusieron, bueno, el icono del sistema de planimetría, sistema europeo, y la escala. Así que está súper completo. Acá está la otra pieza, tienen también vista en corte, o sea que están utilizando todos los recursos gráficos de dibujo técnico que se enseñaron para poder lograr observar todos los detalles de esta pieza, de esta parte. Es súper bueno. Bastante bien. En verdad parece planimetría del manual de la ficha técnica del objeto. Se ve bastante bien. Entonces ya con esta información, ustedes si quisieran rediseñar un accesorio para esta caja cortadora de verduras, tienen toda la información para poder realizarlo de excelente manera. Ahora pasamos con otro. Espera, antes de pasar a otro, quizás las chicas de este trabajo, bueno, parece que hay una que no está. ¿Qué te pareció el trabajo? ¿Estuvo muy difícil? ¿Qué tanto les costó llegar a este resultado?
arcanas. Como que había en una parte que decíamos como, ¿cómo se miden? De hecho, en ese también agregamos un ángulo y también como que tuvimos que consultar en algunas partes porque tampoco sabíamos cómo ponerlo. Pero bien, sí. Fue demasiado difícil, ¿o no? Digamos que se veía como, lo que le hicimos con hoja cuadriculada. ¿Ya? Entonces ahí lo escaneamos y lo pasamos a Illustrator. Sí. Ah, ya, perfecto. Entonces ahí lo vectorizaron encima. Ujú. Ya, súper, súper buen recurso, bastante creativo. Gracias. Excelente, muy buen trabajo. Listo, Pierro. Podemos pasar a algún otro Vamos a trabajo. pasar al siguiente, que no sé quién es, pero aquí. El de Martina Espinosa. Este está hecho a mano, para que vean el resultado. Este era, claro, el interruptor eléctrico. Entonces ahí está el despiece, tiene sus tornillos, tiene distintos tipos de perno y de tornillo y están bien identificados, porque no todos son iguales y los distintos pernos cumplen distintas funciones. Súper bien, súper bien. Acá van a ver que no solo porque está hecho en digital significa que esté bien. También la planimetría hecha a mano puede ser bastante ordenada y bastante legible. Acá se ve súper bien, está bien alineado, está bien acotado, tiene eh, corte en sección para poder ver el detalle interior y se ve bastante, bastante bien. Con toda esta información yo ya podría modelarlo de nuevo o replicarlo o rediseñarlo. Tiene las distintas piezas, está súper, súper bueno. ¿Está Martina en la clase para hablar con ella, no? Preguntarle sobre Ay, su sí, trabajo. estoy aquí. ¿Qué tal, Martina? ¿Tú ya habías hecho planimetrías antes o no? Sí, sí había hecho, Ya. pero nunca había hecho a mano. ¿No? Ah, bueno. Pero está súper Siempre bueno. había hecho en AutoCAD. No has tocado. Ya, Pero como no tengo AutoCAD en mi computador, lo hacía en la FAO, pero como no podía ir a la FAO, claro. lo hice a mano, pero sí fue Pero difícil. qué bueno que pudiste traspasar esos conocimientos para hacerlo análogo. Entonces te puedes dar cuenta que no siempre se necesita un computador para llegar a estos resultados. Está súper bueno. Sí, gracias. Súper, súper bueno. Muy bien. Entonces, chicos, ya viendo estos dos trabajos, vamos a corregir más, pero pueden irse dando cuenta cómo es una buena planimetría y qué detalles hay que tomar en cuenta, cómo son las representaciones, etcétera. Vamos a ver ahora el de Joaquín. Ah, o el del... Bueno, vamos a Como este. que me tapa la barra de, de Zoom, me tapa las ventanas. Que veamos el de Joaquín. Ya. Este es el mouse gamer. Ahora todo viene gamer, todo viene con luces. Ya, y acá está el desarme. No era un objeto fácil, para nada. Un objeto bastante orgánico. Obviamente tiene una forma bastante ergonómica para la mano, etcétera, y eso no siempre es fácil de levantar. Eh, También está la electrónica, que tiene la placa con la rueda del scroll, los distintos botones y elementos electrónicos. Entonces está la tabla, perfecto, dos carcasas, un circuito, un cable, prisma. Ah, el lente, ya, perfecto. Y ven esta maravilla de planimetría. Tiene hasta la línea con jerarquía, línea más gruesa, línea más delgada.
Está súper, súper bueno. Acá me imagino que también fue con fotografía vectorizada encima, lo cual es un buen recurso. No, está súper bien. Acá hay una dimensión que está rara, creo. En la tercera imagen hay una cota en ángulo. Ahí arriba, arriba. Esa. Esa está un poco extraña. Quizás por el punto de inicio y de término. Pero el resto está, bueno, está súper. Un consejo, cuando ustedes vayan a hacer una planimetría o un dibujo técnico, igual pueden poner en algún lado que, ahí está perfecto, arriba dice medido en milímetros. Cuando ya está enunciado que las dimensiones en milímetros, es necesario escribir la unidad al lado de las cotas, ¿ya? Porque eso igual toma espacio para poder graficar la distancia, ¿ya? No, pero está súper bueno. Acá está la placa. Se ve complejo, pero las placas electrónicas por lo general son bastante, ¿cómo se dice? Son puras primitivas geométricas, son cubos, cilindros, rectángulos, paralelepípedos, paralelogramos, etc. Entonces, solo hay que medir y saber pocas distancias para poder graficarlo de buena forma como está esto. Está súper bueno. Súper, súper buen trabajo. Muy bien. ¿Está Joaquín por ahí o no? Parece que no. Parece que no está Joaquín. Qué lástima. Bueno, pero buen trabajo. Y ahora vamos entonces con el que está acá. Es de María Cecilia, Iriel y Consuelo. Acá estamos. Ahí están las chicas. Las chicas adelantadas que tenían esto como a la clase siguiente. Ya, ya lo habíamos visto antes, claro, pero tenía ciertas correcciones. Veamos si las tomaron en cuenta. Tienen la tabla, perfecto. Súper, súper. Claro, ahí está. Ahora sí. Están alineadas las vistas. Hay un tema con la escala, eso sí. La escala, bueno, yo no sé de qué tamaño es esta hoja, igual, pero recuérdense que la escala 1 a 1 es cuando mi dibujo tiene las mismas dimensiones que mi objeto. Yo no sé si la botella es del mismo tamaño de la hoja. Entonces, ahí la escala, Tiene que ser en relación a lo que se ve digital. claro, porque si yo imprimiera esto, probablemente el dibujo no me saldría del mismo tamaño que mi botella, ¿ya? Y cuando yo tengo un plano 1 a 1, yo puedo, digamos que hago un plano de mi celular en escala 1 a 1. Yo luego podría imprimir esto, ponerlo en la mesa y yo poner mi celular encima del dibujo y tendría que tener la misma dimensión. Ya. Ya, pero eso es un detalle. Está el dibujo de la norma, está perfecto. Y está súper bien Profe, yo tenía acotado. una confusión con eso. ¿Sí? Es que yo tuve una confusión así con el tema de la escala, es que yo lo usé porque hice como una planimetría, le puse 2:1, pero fue porque es un acercamiento y el 2:1 era como en relación al resto de la planimetría. Ay, no sé si me Ya, expliqué. entiendo. Sí, pero siempre es con respecto al dibujo y al objeto, ¿ya? Cuando uno hace una planimetría, por lo general trabajas en un formato conocido que puede ser A0, A1, A2, o A3 o A4, y tú sabes cuánto mide esa hoja. Y según eso, tú haces el dibujo dependiendo si es más grande o más pequeño o a la misma escala que el objeto real,
¿ya? Y si tú dentro del dibujo haces una vista de detalle o de acercamiento, tiene que ser con la misma, el mismo principio, siempre pensando en el dibujo y en el objeto. Obviamente, si digamos que mi dibujo es 2:1 y mi detalle es más, o sea, veo algo mucho más ampliado, podría ser un 4:1, ¿ya? Pero no es que sea con respecto al dibujo, sino siempre va a ser con respecto al objeto. ¿Se entiende? Sí, no sé si eso lo entendía, es que lo que Ya. pasa es que donde lo trabajé en digital, no tomé en cuenta eso del, por ejemplo, Ah, del ya. ocupar un papel a cero, Sí. como Ya, no, sin pero referencia con la realidad. claro, claro. Sí, pero no se preocupe. No, en este minuto era más importante quizás la parte de representación más que la parte de las normas. Eventualmente, cuando vayan avanzando en el mundo de las planimetrías, se van a dar cuenta que probablemente, miren, la verdad es que ya no les toca hacer planimetría a mano. Si empiezan a meterse en los softwares de modelamiento un poco más paramétricos, como Inventor, por ejemplo, o Fusion, cuando ustedes hagan una planimetría les va a preguntar ya en qué papel y van a poner su modelo y dependiendo de si su modelo es más grande o más pequeño que el papel, les va a tirar una escala, eh, les va a proponer una escala. Igual ustedes la van a poder cambiar en el futuro, pero eso va a ser algo que van a poder practicar después. En este minuto no le voy a poner tanta importancia al tema de la escala. Lo que sí me importaba era que estuviera bien acotado, que estuviera alineada las vistas, etc. Y acá se ve que está bastante bien logrado. Quizás claro, por el cuadriculado y quizás la escala que lo tengo en la pantalla, ahí se ve mucho. No, está súper bueno, súper bien. Esa Lo que sí, tablita la ¿sí? creamos nosotras porque no teníamos como algo que pudiésemos tener las tres por igual, Ya. entonces fue como ya creemos una tapa de cielo. Está bien. Hay una cosa, sí, que acá voy a corregir, que es lo siguiente. Están repitiendo mucha información en las distintas vistas. Ustedes Ah, podrían ya. habrían podido usar 2 vistas para representar todo esto, porque al final es la misma vista repetida 4 veces, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando son figuras de revolución, da lo mismo el ángulo donde yo las vea, van a entregarme la misma información a menos que haya un detalle específico en cierta vista. Como esto es revolución perfecto, con una vista, puede ser lateral o frontal, ya tengo la información de los diámetros y las alturas, y con una vista en planta o inferior, ya tengo quizás la opción de ver otro detalle. ¿Ya? Entonces, en un futuro, cuando tengan objetos de revolución, es necesario repetir toda esa información. ¿Ya? Entonces simplemente no ponemos las otras vistas como... Exactamente. Si las otras vistas entregan la misma información, las pueden omitir. Ya. Gracias. Eso. Por acá en el chat parece que alguien quería revisar. Matías Ollarzo. ¿Estará por ahí el trabajo de Matías Birna? Voy a mirarlo. O sea, no lo tenía acá, pero lo busco. Sí. Si sume, me boicotea porque baja todo el rato la ventanita. Aquí está el de Matías. Ya. El cartonero. Qué bueno que le pusiste el part number del objeto, el nombre técnico. Eso, acostúmense a hacer eso cuando vayan a especificar un objeto que ya es comercial. Por lo general tiene un nombre y un apellido y una marca. Entonces,
es bueno que hayan puesto la marca y el código, porque así podemos identificar qué objetos. Muy bien. Están las partes. Ya. Más Acá, abajo es lo que te explicaba ya, antes. claro, ya entiendo. Pero esa es claro. Entonces, a uno con respecto a Respecto a las demás la. planimetrías. Claro, entiendo. Ya. Está bueno, se ve súper bien alineado. Y claro, ahí, acá se ve que en las distintas vistas pones distinta información para no saturar una con todas las cotas. Eso es bastante práctico, la verdad. Y claro, si tú hubieras hecho, claro, distintas hojas de planimetría, probablemente tu escala de las piezas más pequeñas tendría que ser mayor para poder verlo en buen detalle. Así que está súper bien. Sí, se ve, bueno, bastante bien. A ver si hay alguna corrección o no. Y por ejemplo, ahí en la hoja hay ¿Ya? una medida con ángulo. Quería saber igual como si así se ponen o si me equivoqué. No, está bien, porque con respecto a la horizontal, sí, 30 grados. Sí, está bien, se ve bien acotado. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, lo que decía antes es que no es necesario poner que sean milímetros si tú lo declaras en una parte del documento, ¿ya? Si tú pones unidad de milímetros, que sea en la parte de arriba, todas las cotas que estén ahí, vamos a saber que son en milímetros y así no tienes que Poner los números tan chicos. exactamente. Porque, por ejemplo, hay cotas que yo creo que así a simple vista no alcanzo a leer. Si es que la hago, o sea, solo tendría que hacerle suma a la hoja, pero exacto. Me hubiera sido más fácil, claro, solo poner el 5, el 4 o el 6 y ya sabría que son todo en milímetros. Ah, bueno, súper bien. Bueno, igual les comento que para este ejercicio, claro, no voy a ser tan riguroso en cuanto a la cantidad de información, pero cada vez que uno hace una planimetría, tiene que estar toda la información mínima para yo poder fabricar el objeto o replicarlo o entenderlo. Eh, por ejemplo, la parte de la carcasa que tiene una superficie corrugada para el sistema de bloqueo de la hoja. Eso en teoría igual hay que acotarlo siempre, etcétera, etcétera. Eh, el ancho del surco, el espesor de pared, etcétera. Obviamente este es el primer ejercicio y me interesan más las medidas generales. Eh, pero como consejo, cada vez que vayan a hacer una planimetría, y por ejemplo que sea para mandar a fabricar algo, tienen que, no tienen que dejar nada a la interpretación del fabricante, porque si no, él se podría equivocar, les entregan una pieza que no les sirve por alguna dimensión. Eh, entonces tienen que tener todo acotado y todo definido para, para que la persona que lee el plano pueda entender toda la información sin tener que interpretar nada. ¿Ya? Pero nada, está súper, súper bueno. Y en la planimetría de la cuchilla, quizás me faltó una vista eh, para saber el grosor. Igual el grosor de la hoja podría ser un detalle importante. Pero nada, de resto está súper bien graficado, súper ordenado, todas las vistas alineadas. Así que bacán, felicitaciones. Muy bien. ¿Hay alguien que quiera
que veamos su trabajo, seguimos con los que teníamos ya seleccionados. Seguimos. A ver, dejo aquí. Acá hay otro. De 3. Las chicas de la cafetera. Los chicos. Ya. Eran otras piezas. Están ahí todas ordenadas, muy bien. Pero este era el molinillo o era la cafetera. Ah, era el molinillo. Sí. Ya, Este es el molinillo. muy bien. Cámara dosificadora, regulador de molienda, tolva, muela, manivela, pernos, colillas, carcasa, aro de control, ya perfecto. Hicieron un buen análisis de todas las piezas. Súper ordenado y ya, a ver la planimetría. Está ordenado, está bien, está la información necesaria. Sí, se ve bien. A ver las siguientes piezas. Ah, aquí está la que me interesa. Claro, al final la pudieron graficar súper bien. Está el diámetro, el ancho, hicieron una vista en corte igual. Claro. Lo único es que acá no veo la línea que representa el corte. Si se fijan en la presentación que subimos de planimetría, hay una línea punteada que me indica hacia dónde estoy haciendo el corte y hacia dónde está la vista. Pero está bien, o sea, está bien graficado ahora y con esto pudieron eh, acotar el eje central. Está bueno. La manivela. Muy bien. Entonces, bueno, Aquí sí hicieron la línea, ¿o no? ahí está la línea, perfecto. Pero también está en la de abajo. Y la de abajo no hay una vista de corte auxiliar. O sea, la de abajo quizás sobra, ¿ya? Pero está bien, la de arriba está súper bien. La vista en corte, ya. Acá, a ver, acá hay algo raro con la acotación. Los diámetros, ¿podemos verla de abajo, por favor? Cuando yo tengo, a ver, ¿podemos verla del medio, please? Cuando tengo una vista frontal y quiero medir un diámetro, se tiene que hacer con las líneas paralelas de cota. No con esta línea de indicador, como esta línea quebrada, ¿ya? Em, a ver, a ver. Claro, porque por ejemplo, acá yo no estoy viendo la real magnitud de esta línea. ¿Puede acercar la vista, esa vista, por favor? Claro. Yo no sé si estos 40 son en ángulo, es el largo, es la altura.
Si es la altura, tienen que ser con la proyección de las líneas de cota. ¿Ya? Y De hecho, la hicieron igual arriba. sí, Está acá. No mal que esta cuestión está. Ahí, así. claro, exactamente. De esa forma. Sí, porque así yo sé cuál es la real magnitud. Y por ejemplo, abajo, esos 40, yo no sé si es la línea, su real magnitud es 40 o de un punto al otro son 40 rectos, pero como está en ángulo, la distancia sería mayor. Como que ahí entra a confusiones. Exactamente. Eh, No sé si ya, pero Carlos se acuerda qué pasó. ¿están acá en el chat o en la presentación? Para. No, aquí era. Ay, ¿Vas, Paula o Vicente? Paula está aquí. Hola, Paula. Eso, Hola. ¿entendiste lo de las cotas que explicaba? Sí, sí, entendí bien. Sí, de hecho, creo que lo entendíamos, pero nuestro problema fue que, bueno, trabajamos desde la distancia. Entonces, nos pasamos la altura entre que por Claro, Zoom porque. y por foto. Ah, ya. Eh, entonces, máximo desafío un poco fue ponerse de acuerdo Sí, me en la imagino. forma en la que graficar. Entonces, por eso hay como distintas formas en las que están graficadas Me las imagino. planimetrías. Claro. Pero claro, Pero al final, aquí, cuando lo vimos, nos dimos cuenta como ya probablemente esta es la forma correcta en la que había que hacerlo. claro, porque acá, como te decía, yo no sé si esa distancia a qué representa, a la línea en su ángulo o la cota de altura. Entonces, para evitar esas confusiones, siempre las líneas paralelas, y si está en ángulo, podría marcar el ángulo. Y decir, esto está en, no sé, 20 grados. ¿Ya? Claro. Pero de resto está todo muy bien. Está bien alineado. Pero de todos modos, la pasamos bien como equipo. Yo diría Qué como bueno. que nos sirvió el ejercicio como para ir soltando un poco la mano y la cabeza en relación a cómo se trabajaba en torno a esto. Así que suponemos que para el próximo trabajo nos va a ir mucho mejor. Excelente. Sí, pues al final acá uno de repente ve un objeto de una forma compleja, pero al final del día la mayoría de las cosas las puede descomponer en figuras más simples. Por lo general, casi todos son cilindros, paralelepípedos, pirámides combinadas que forman un objeto complejo. ¿Ya? Por ejemplo, un molinillo de café al final son conos truncados y son figuras de revolución. Entonces no son cosas tan complejas como uno cree. Así que claro, estos ejercicios sirven, como decías tú, para ir soltando la capacidad de análisis y de observación de ver cómo se componen los objetos que usamos todos los días. Así que bacán, súper bien. Muchas gracias. este era el último que tenía acá seleccionado. No sé quién es ese. No tiene nombre. Hay NN, alguien que sé lo de. Que diga que es. la linternita. Ahí está el despiece, muy bien. La lista. Y acá está, claro. Entonces, un poco tomando este ejemplo para graficar lo anterior, claro, acá podemos ver las líneas paralelas para poder definir diámetros también y distintas alturas que no siempre están en línea recta, también puede estar en él. Súper, con esta información
no sé si la vista superior entrega la misma información que la vista inferior. Casi la misma, o sea, Casi la misma, exacto. sí, esa es la diferencia de esta, Sí. pero las medidas son, o sea, estas medidas creo que están repetidas. Claro. Hay unas que podrían haberse obviado, pero nada. O sea, siempre hay que entregar la información mínima necesaria, pero siempre es mejor quizás repetir información a que falte información. Así que la persona que lee el plano puede estar 100% segura. No es la idea repetir info, pero si sucede no es tan grave como si faltara. ¿Ya? Está bueno, súper bueno. Buena, bacán. Súper bien. Buen trabajo, Anónimo. Muy buen trabajo. Acuérdense, chicos, poner nombre a sus trabajos siempre es muy importante, muy, muy Sí, les importante. quería pedir eso para la entrega final, que se acuerden de anotarlo quizás como aquí, porque a veces como que abro mucho a la vez, después es difícil estar recapitulando cuál era el que uno descargó. Así es. Bueno, está bueno el de la lámpara. Creo que era mío. Ajá. Bueno, sí, es mío. Se me ¿Cuál fue es? ponerle nombre en el documento. Sí, Ajá. no sé, no estoy segura. No sé si le puse como al archivo el nombre, pero no lo puse en el documento en sí, como en algún lado de la página. Se me fue totalmente. Bueno, para la próxima, Vamos a ver si... vamos a ver si puedes salvar el uno por no poner el No nombre. me acuerdo. Bro. Ya. ¿Hay alguien que quiera, como por petición, que corrijamos el suyo? Es de Polet, porque aquí abrí el de Polet y es en... Muy bien. Eh, bueno, hay algunos chicos que cometieron algunos errores que ya habíamos corregido en la clase anterior. Por ejemplo, las vistas, si se fijan en en los trabajos que revisamos, se ven siempre en vista plana. Uno no interpreta la perspectiva en estas vistas. O sea, si yo veo, digamos que el cilindro de la linterna, yo no lo voy a dibujar como dos elipses unidas por dos líneas, sino que la vista frontal de un cilindro va a ser siempre un rectángulo y la vista superior una circunferencia, y esa información me entrega que esto es un cilindro. En algunos de los trabajos vimos que todavía había gente que dibujó esto como visto desde alguna perspectiva, y eso hace que no nos entregue la información adecuada al momento de hacer la cota, ¿ya? Y eso, algunos que tienen ciertos detallitos que ya habíamos corregido en clase, pero de resto la gran mayoría hizo muy buen trabajo, eh, y se ve que le pusieron empeño para poder acotar sus objetos, como el del mouse, que está bastante bueno, que estamos viendo en pantalla. ¿Qué hora es? Si quieren podemos tomar un break de unos 15 minutitos. Volvemos a las 4:30 para la segunda parte de la clase. Profe, la segunda parte es materia. No, quiero hacer quizás un catastro del tema ¿cómo se llama? Del software, y quizás les muestro yo en mi pantalla, voy a ver si el internet me acompaña, pues, mostrarles un poco las correcciones que nombré ahora en un ejemplo aplicado. Ah, ya, gracias. Pero de materia, no. O sea, materia veríamos la próxima clase con esta pequeña clínica de modelamiento, que quizás les puede servir para su entrega 3, y pronto ya daremos el enunciado. Yo creo que la próxima semana daremos el enunciado de la última entrega para ya ir cerrando
el semestre. Eso, así que nada, volvemos a las 4:35. ¿Ya? Voy a pausar.